En el año 1281, Kublai Khan y su ejército mongol intentaron invadir las islas de Japón por mar. La victoria estaba cerca para los mongoles, cuando de repente e inesperadamente un gran tifón azotó la costa de Japón y destruyó las fuerzas mongolas y la flota en ruta a Japón. La gente de Japón consideró que esto era un gran giro de fortuna para ellos. Creían que esta gran tormenta les había sido enviada como protección de los cielos y se le atribuye la salvación del imperio japonés. Fue llamado kamikaze o viento divino. Para el otoño de 1944 se hizo evidente que los japoneses estaban perdiendo nuevamente en la lucha por su imperio. Esta vez, sin embargo, estaban perdiendo ante las fuerzas estadounidenses y aliadas en el escenario del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Escasos de recursos y de victorias, los japoneses volvieron a recurrir a esta fuerza divina con la creencia de que los salvarían nuevamente de la aniquilación total. Solo que esta vez, en lugar de ser un viento divino, vino en forma de hombres que estaban dispuestos a sacrificar sus vidas para ayudar a su país. Estos pilotos tomaron el nombre de kamikaze y lo aplicaron a sus misiones aéreas. En octubre de 1944, después de recibir la aprobación del ministro de Marina de Japón, el almirante Tajihiro Onishi estableció el primer grupo kamikaze. Al organizar esta primera fuerza, Tokatai, Muerte Hermosa, como se la conoce en Japón, el almirante Onishi creía que aunque la misión podría no ser tácticamente efectiva, definitivamente sería una poderosa declaración que mostraría al mundo la verdadera dedicación a la causa japonesa de ganar la guerra. El 21 de octubre de 1944 se crea el primer plan de ataque suicida organizado. Un escuadrón de 26 cazas denominado Chimpu Tokubetsu Kogetai lo llevaría a cabo desde el Mabalacat en la isla de Luzon en Filipinas. En el plan, los pilotos volarían aviones japoneses llamados Zeros, cada uno equipado con una bomba de 200 kilogramos, y se estrellarían intencionalmente contra su objetivo militar específico. Se creía que un choque intencional y planificado infligiría más daño al objetivo que el fuego de 10 ametralladoras. De los 26 aviones de este equipo kamikaze original, 13 de estos aviones se utilizaron como escolta y los otros 13 se dividieron en 4 grupos de ataque. Estos grupos recibieron nombres de un waka o poema nacionalista de Norinaga Motori del periodo Tokugawa. Los nombres eran Shikishima, Yamato, Asahi y Yamasakura. El 25 de octubre de 1944, durante la batalla de Samos, se llevó a cabo el primer ataque kamikaze en el que los 26 pilotos suicidas atacaron el Saint-Lô, un portaaviones estadounidense, y lo hundieron. Para comprender el fenómeno kamikaze, hay que tener en cuenta 3 importantes elementos que impregnaban la sociedad nipona: el ultranacionalismo, encauzado a través del culto al emperador. Desde que eran pequeños, a los niños japoneses se les enseñaba a aceptar el hecho de que sus vidas pertenecían al emperador. Esto llevó a que el lema japonés de Yushi Reisho, sacrificio de la vida, se enseñara en todo Japón. Esto, junto con el hecho de que el ejército japonés censuraba en gran medida la información militar sobre las derrotas, llevó a la creencia de que si uno se convirtiera en piloto kamikaze, estaría sacrificando su vida por la victoria final de Japón. Esto, sumado al férreo militarismo y la educación inspirada por el Bushido, el código de honor de los samurái, que contemplaba el suicidio ritual o seppuku como un acto de decoro y dignidad. Ellos, como los samurái, llevaban un hachimaki, la diadema samurái hecha de una pieza doblada de tela blanca. Esta prenda aparentemente insignificante significó mucho para los pilotos, ya que simbolizaba el coraje y la calma en la compostura previa a la batalla. Para ser elegido para tal honor, un piloto primero tenía que llenar una solicitud. Los pilotos elegidos solían ser hombres sin educación y eran el segundo o tercer hijo de una familia. Rara vez se elegía al primogénito porque iba a heredar el negocio familiar y por lo tanto no podía ser sacrificado. Antes de despegar, cada piloto escribiría una carta de despedida a su familia. Se enviaría después de que se confirmara su muerte. Una carta que un piloto escribió a su familia decía: "Por favor, felicíteme. Se me ha dado una espléndida oportunidad de morir. Este es mi último día.
El destino de nuestra patria depende de la batalla decisiva en los mares del sur, donde caeré como una flor de un cerezo radiante. Somos 16 guerreros tripulando los bombarderos, que nuestras muertes sean tan repentinas y limpias como la ruptura de un cristal. Muchas cartas como esta fueron enviadas junto con recortes de cabello o uñas por pilotos a sus familiares. Cartas como esta demuestran cuán profundamente creían estos pilotos en su causa y por qué fue un gran honor para ellos poder sacrificarse para ayudar a promoverla. Estos pilotos sintieron que estaban haciendo lo correcto. Incluso sabiendo que nunca regresarían de su misión, un número asombroso de jóvenes se ofrecieron como voluntarios. De hecho, 3 veces más hombres se postularon para las misiones que de la cantidad de aviones que disponían. A medida que empeoraban las batallas, si un soldado hubiera logrado ser lo suficientemente valiente como para no presentarse como voluntario, habría sido enviado a un infierno en vida. Cualquier soldado que se negara se convertiría en persona no grata o sería enviado al campo de batalla del sur, donde la muerte estaba garantizada. Algunos soldados lograron decir que no, pero su negativa fue ignorada. De poco servía un kamikaze contra un acorazado, pero en cambio el sistema resultaba muy eficaz contra transportes de tropa o portaaviones, tanto por su relativa fragilidad como por el gran número de bajas y daños materiales que se podía causar. Los portaaviones eran un objetivo especialmente interesante. Cargaban grandes depósitos de combustible que el aviador podía incendiar, ya fuera con la bomba o con su propio impacto. La munición de las baterías antiaéreas de las naves enemigas podía estallar o salir despedida, convertida en metralla, y el daño era aún mayor si el fuego alcanzaba y hacía explotar los torpedos de profundidad que los barcos llevaban como medida de protección contra submarinos. Los kamikazes solían dejar cada barco fuera de combate una temporada, sometido a largas reparaciones en el astillero. Hundirlos ya era más difícil. El mayor éxito de los kamikaze era psicológico, ya que causaban terror en la tripulación de los barcos. Luchar contra un enemigo que no valoraba un ápice de su propia vida diezmaba la moral de cualquiera. La experiencia resultaba aterradora para la tripulación, sobre todo al principio, cuando la táctica era completamente inesperada. Los kamikaze surgían de la nada, dificultaban su avistamiento, volaban muy bajo para esquivar el fuego antiaéreo o bien emergían de las nubes y se lanzaban en picado en un ángulo casi vertical. Los pilotos se preparaban cuidadosamente para su final. En la ceremonia de despedida, que se ataban en la frente el hachimaki, solían completar su atuendo con una espada a modo de amuleto. Algunos llevaban muñecos rituales, otros personalizaban su viaje al más allá con sus libros favoritos o fotografías de sus seres queridos, o enviaban enigmáticos mensajes al enemigo, como el caso de un kamikaze al que hallaron prácticamente desnudo, salvo por unas botas de cowboy. Negarse a la inmolación después de haber sido invitado a presentarse como voluntario era impensable. Los pilotos kamikaze que regresaron se dividieron en 2 grupos distintos: los que regresaban por condiciones climáticas o fallas mecánicas y los que regresaban por no poder realizar con éxito su tarea por razones psicológicas. Cada grupo recibió un trato diferente a su llegada. Los pilotos que pudieron demostrar que su regreso fue causado por condiciones fuera de su control no fueron castigados ni menospreciados. Durante una etapa de la guerra en la que incluso los pilotos se consideraban un recurso escaso, los japoneses no podían permitirse perder un piloto kamikaze bien entrenado. Por lo tanto, se aceptó su regreso y se reprogramó su último vuelo. Para aquellos pilotos que no pudieron demostrar que su regreso fue causado por factores fuera de su control, su tratamiento sería un poco diferente. Aunque no eran ejecutados, estos pilotos recibirían algún tipo de castigo, ya sea físico o mental. Estos castigos no debían ser demasiado severos, ya que el piloto tenía que estar listo para otro vuelo en algún momento en el futuro, por lo que no se realizaría nada que dañara esa habilidad. Aún así, esto tenía un límite, como se vio con un piloto que regresó 9 veces de su misión kamikaze. Sería ejecutado en su 9ª vuelta por cobardía. Para combatir estos factores mentales que impedirían que los pilotos kamikaze completaran sus tareas, se implementaron algunas medidas. Los pilotos kamikaze a menudo volaban en escuadrones para aumentar la presión de los compañeros entre colegas, lo que hacía que menos pilotos fallaran y no completaran su tarea. Los pilotos también recibieron alcohol antes de su vuelo final, lo que les dio algo de valor líquido para
para ayudarlos a completar su tarea. Además de su deshonra, un soldado probablemente acabaría muerto igual, y sobre su familia caería un espantoso deshonor. Se sentían obligados a comportarse como héroes por sus superiores, por sus compañeros, por su educación y muchos tal vez por sus propias convicciones, pero a otros les costaba digerirlo, como demuestran algunos fragmentos de cartas y diarios privados. En última instancia, los sacrificios de los kamikaze fueron en vano. Aunque hundieron 40 barcos estadounidenses en el Pacífico y otros 16 en Filipinas, no lograron detener el avance de las fuerzas aliadas. La confianza de los kamikazes, junto con el resto de la nación, se hizo añicos por completo cuando el 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anuncia la rendición incondicional y el vicealmirante Takehiro Onishi se abre un tajo en el vientre siguiendo el rito del seppuku. Pero para dar un final épico, el vicealmirante Matome Ugaki, patriota hasta la médula y seguidor del código Bushido de honor, a sus 55 años y con el pretexto de que el emperador aún no le ha comunicado personalmente el alto al fuego, decide no darse por enterado del final de la guerra, reúne un último escuadrón de voluntarios, se despoja de sus insignias y se sube a un avión con el propósito de estrellarlo contra un buque enemigo. No lo logró. Los restos mortales del último kamikaze fueron hallados por marinos estadounidenses en una playa de la isla de Ichikawa.